Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer una serie de ejercicios del tema derivadas. Entonces vamos a empezar haciendo un análisis de función, que es una de las aplicaciones de las derivadas. Entonces tenemos este ejercicio que dice realizar un estudio completo de la función f de x igual a 3 medios de x cuadrado menos 15x más 48 por el logaritmo natural de x más 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Entonces, esta función, la restricción que tiene es en el logaritmo. Tenemos que x más 5 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que menos 5, entonces el dominio va a ser de menos 5 a más infinito. Ahora, para ver si hay alguna asíntota, vamos a sacar el límite para x que tiende a menos 5 de esta función. Entonces, los primeros dos términos, que son polinómicos, nos va a dar un número cualquiera, ¿no? 75 medio más 75. Pero cuando x tiende a menos 5, el logaritmo queda como logaritmo natural de algo que tiende a 0. El logaritmo de 0 no existe, pero tiende a menos infinito. Por lo tanto, este límite da menos infinito y tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 5. Una vez que tenemos las asíntotas, bueno, asíntota horizontal no va a tener claramente, tampoco oblicua. Entonces vamos a calcular los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos son aquellos en los que puede haber máximos o mínimos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero derivamos la función, que nos va a quedar la derivada de 3 medios de x cuadrado, 3 medios por 2x. La derivada de 15x es 15. Y después 48 por la derivada del logaritmo natural de x más 5, que es 1 sobre x más 5. Entonces nos queda que la derivada de esta función es 3x menos 15 más 48 sobre x más 5. Una vez que tenemos la derivada, le igualamos a 0. Acá podrían sacar como un denominador, no sé, como quieran, tienen que despejar x. Yo voy a hacer así. Ahora voy a pasar x más 5 multiplicando. Entonces, hacemos distributiva y nos queda que 48 es igual a 15x más 75 menos 3x cuadrada menos 15x. Cancelamos 15x con menos 15x y nos queda que 48 menos 75 es menos 27. 27 dividido menos 3 es 9. X cuadrado es 9, entonces x vale 3 y menos 3. Es decir que tenemos dos puntos en los que se anula la derivada primera. Entonces ahora vamos a ver si son puntos críticos y qué son. Entonces hacemos un cuadrito que va a ser de menos 5 a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a más infinito. Y lo que vamos a ver es
el signo de la derivada primera en cada uno de estos intervalos. Porque el signo de la derivada primera nos indica si la función crece o decrece. Entonces, nuestra derivada era 3x menos 15 más 48 sobre x más 5. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera de cada intervalo para ver qué signo tiene. Primero podemos hacer f' en menos 4, que nos va a dar menos 12 menos 15 más 48 sobre 1. 48 menos 27 nos da 21, que es positivo, o sea que ahí la función crece. Entre menos 3 y 3 podemos tomar el 0 y nos queda menos 15 más 48 sobre 5, que va a ser menos 48, menos 15 más 48 dividido 5 nos da menos 5,4. O sea que acá es negativa, entonces la función decrece. Entonces, si primero crece y después decrece, tenemos un máximo. Por último, tomamos cualquier número mayor que 3, por ejemplo el 6, nos da 3 por 6, 18, menos 15, 3, más 48 sobre 6 más 5, que es 11. Todos términos positivos nos va a dar positivo. Entonces acá vuelve a crecer, entonces primero decrece y después crece, entonces tenemos un mínimo. Entonces, el máximo está en menos 3 y el mínimo en 3. Para tener la imagen de esos dos puntos, reemplazamos en la función original y nos queda que f de menos 3 es 91,77 aproximadamente y f de 3 es 68,3. Entonces sabemos que tenemos un máximo en menos 3, 91,77 y un mínimo en 3, 68,3. Bueno, esto es lo que ya averiguamos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Después podemos sacar los puntos de inflexión. Entonces, para sacar los puntos de inflexión, tenemos que calcular la derivada segunda. Entonces, si la derivada primera era 3x menos 15 más 48 sobre x más 5, la derivada segunda nos va a dar 3 más 48 por menos 1 por x más 5 a la menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 48 sobre x más 5 lo podemos pensar como 48 por x más 5 a la menos 1. Entonces la derivada da 48, que queda igual, es un factor, por menos 1 por x más 5 a la menos 2. Bueno, entonces lo ordenamos un poquito y esto es 3 menos 48 sobre x más 5 al cuadrado. Igual que antes, igualamos a 0. Y nos va a quedar que 48 sobre x más 5 al cuadrado es igual a 3. Entonces, 48 sobre 3 es igual a x más 5 al cuadrado. 16
es x más 5 al cuadrado. Entonces, el módulo de x más 5 es igual a la raíz de 16, que es 4. Entonces, x más 5 es 4 o x más 5 es menos 4. Entonces, x es menos 1 o x es menos 9. Como el dominio empieza en menos 5, es de menos 5 más infinito, el menos 9 no lo tomamos en cuenta. Pero sí tenemos x igual a menos 1. Entonces ahora vamos a ver los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces vamos a tener de menos 5 a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Ponemos la derivada segunda y la función. Entonces, la derivada segunda dijimos que era 3 menos 48 sobre x más 5 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para menos 2 va a ser 3 menos 48 sobre menos 2 más 5, que es menos 3, al cuadrado es 9. Entonces 3 menos 48 novenos nos da menos 7 tercios, que es negativo. O sea que acá es negativo, entonces la función es convexa. Y f segunda en 0, por ejemplo, nos va a dar 3 menos 48 sobre 25, que nos da positivo, 27/25. Entonces acá es positiva, entonces la función es así. Y menos 1 va a ser un punto de inflexión. Calculamos la imagen de menos 1 y nos da más o menos 83,04. Entonces tenemos que esta función tiene un punto de inflexión en menos 1 y 83,04. Ahí terminamos de estudiar todos los elementos de esta función, y si la queremos graficar vamos a obtener un gráfico semejante a este. La función empieza en menos 5, tiene un máximo en menos 3, 91,77. Acá. Un mínimo acá en 3, 68,3 más o menos. Y el punto de inflexión, que como ven marca el cambio en la concavidad, en menos 1 y 83. Bueno, esto es un estudio de función, es una parte muy importante del análisis matemático, así que les recomiendo que lo practiquen.